Esta es un arma de juguete, pero esta es un arma real y cada año mata más mexicanos que el narcotráfico, pero con una diferencia. Todos hablan de lo terrible que es esto. Y lo es, pero nadie nos dice que este es el asesino más grande de México. Coca-Cola invierte miles de millones de dólares en publicidad engañosa para ocultar los millones de muertos que ha causado en el país. Y en lugar de eso, esta es la única cara de la moneda que vemos. Pero esta es una realidad que nadie puede negar. El año pasado, 33.308 mexicanos murieron asesinados a manos de los grupos criminales. Es una cantidad escandalosa, lo sé, pero es apenas una quinta parte de las muertes que industrias como Coca-Cola están ocasionando. Tan solo el año pasado, 151.019 mexicanos murieron por causas relacionadas a esto. Déjame explicártelo mejor. Esta es la cantidad de azúcar que nuestro hígado puede procesar. Y esta es la cantidad de azúcar que un mexicano promedio consume en Coca-Cola. Y cuando esto pasa, cuando la cantidad de azúcar que ingerimos es mucho mayor a la que nuestro hígado puede procesar, aparece la diabetes, problemas del corazón, obesidad, y es apenas una parte minúscula del problema. Esto no acaba ahí. Más de 151,000 mexicanos murieron de diabetes el año pasado. Esto mata a más de 400 personas diarias en el país. La diabetes es la tercera causa de fallecimientos en México. Pero la Coca-Cola no es solo el asesino más grande de México. También está dejando sin agua potable a muchas zonas del país. Sobre todo en zonas con un alto índice de pobreza. Es difícil de creerlo si no vives en México. Pero como te lo dije en este otro video, unas cuantas empresas internacionales se están apoderando de las concesiones del agua potable de México para convertirla en aguas embotelladas, cerveza, refresco o sodas. Y la gente se queda sin agua potable en sus casas. El gobierno se las raciona y tienen que pagar una cantidad obscena de dinero por el agua que sale de la llave y está tan contaminada que nadie puede beberla. Entonces tienen que comprarle el agua potable a esas empresas extranjeras a las que el gobierno les ha privatizado el agua. Por eso, para muchas personas, especialmente en comunidades de bajos recursos, es más barato comprar una Coca-Cola que un garrafón de agua. ¿Crees que exagero cuando digo que la Coca-Cola está causando más muertes en México que la misma delincuencia? México se ha convertido en el país que más refrescos o bebidas azucaradas consume en el mundo. Aumentó 60% en las familias de más bajos recursos. En algunas zonas indígenas no hay leche, pero sí refrescos de cola. La diabetes mellitus es la tercera causa de muerte con 151,019 fallecimientos en el 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resulta que los mexicanos somos los mayores consumidores de Coca-Cola y bebidas azucaradas en todo el planeta. En promedio, un mexicano consume más de 2 litros de Coca-Cola cada día y más de 800 litros al año. Sí, ya sé, muchos mexicanos como yo me van a decir que no es verdad que tomen 2 litros de Coca-Cola al día. Pero esto es un promedio y eso lo hace más grave porque si tú no eres de los que toman en promedio 2 litros de Coca-Cola al día, quiere decir que hay alguien más que toma mucho más que estos 2 litros que tú no te estás tomando. Esto según cifras del propio Instituto de Estadísticas del país, el INEGI, en un informe que publicó desde el año 2010, pero estas cifras incluso hoy son mucho peor. México está atravesando por lo que podría considerarse como una verdadera emergencia de diabetes. Y no es solo la diabetes, también tenemos un serio problema de obesidad. Y esto no es algo solamente estético. El regalo de las plantas industriales de Coca-Cola y otras bebidas como esta en México también nos han traído uno de los más altos niveles de obesidad en todo el planeta. 7 de cada 10 mexicanos tienen obesidad. Es alarmante, un 70% de la población tiene sobrepeso o está obesa. Y en la mayoría de las comunidades con altos niveles de pobreza, donde el acceso al agua es limitado y los alimentos son escasos, los niños crecen tomando Coca-Cola. La razón es muy simple. Primero se roban nuestra agua, para luego vendernos lo que era nuestro, pero en forma de veneno barato.
Un litro de Coca-Cola es más económico que un litro de leche e incluso que un litro de agua. Y este es el resultado. En México el problema es tan grande que hay familias en las que todos sus integrantes tienen diabetes, con la triste realidad que las nuevas generaciones también tendrán el mismo destino. Este ejemplo no es solo una exageración gráfica. La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir no más de 5 a 7 cucharadas de azúcar por día. En una botella de Coca-Cola de 600 mililitros hay un promedio de 12.5 cucharadas de azúcar. Una sola de estas latas tiene más del doble del límite de azúcar que nuestro cuerpo puede procesar. Ahora imagínate que el promedio de consumo de Coca-Cola diario en zonas como Chiapas es de 2 litros por persona. Una botella de 2 litros como esta contiene 43 cucharadas de azúcar. Estos 2 vasos tienen 43 cucharadas de azúcar y es el equivalente a lo que una sola persona en promedio en esta entidad consume de Coca-Cola. Es escandaloso, nadie podría en sus 5 sentidos comerse este vaso y medio de azúcar, pero sí lo hacen en forma de veneno. Es casi 5 veces más de la cantidad de azúcar que nuestro cuerpo puede procesar. Y cuando excedes el límite, esto es lo que pasa. A esto se le llama diabetes. Pero ¿por qué alguien diseñaría una bebida que no es capaz de procesarse en el cuerpo humano? Es muy simple, porque Coca-Cola siempre ha buscado tener un mercado cautivo a base de la adicción. Hasta 1902, la Coca-Cola contenía 8.45 miligramos de cocaína por vaso. Y es que los extractos de cocaína eran muy famosos hasta 1914, hasta que las críticas forzaron a Coca-Cola a retirar la cocaína de esta bebida. Por eso precisamente se llama Coca-Cola. Pero cuando retiraron la cocaína de sus bebidas, la sustituyeron por una cantidad que también genera adicción en las personas: el azúcar en exceso. Esto es malvado y en los niños la situación es mucho peor. Cada botella de Coca-Cola ingerida está aumentando en un 420% la cantidad de azúcar recomendada. Coca-Cola lo sabe, pero juega con la ignorancia. En México incluso se considera que esto es medicinal. Si se te baja la presión, si te sientes mareado, hasta si tienes vértigo, la gente cree que con un vaso de Coca-Cola tu organismo se recupera. Pero regresa al cassette un momento. Cada vez que ves esta Coca-Cola y pienses que es medicinal, tienes que recordar que estamos hablando de una cantidad insana de azúcar que ingieres en tu cuerpo. Esto no es medicina, esto es veneno puro. En lugares como San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, es muy común observar en las calles a personas que de un momento a otro se descompensan, sufren fatiga, cansancio, sudoración, y aunque la razón es la misma, la escena se repite una y otra vez. A pesar de los esfuerzos recientes de las autoridades por advertir de los peligros que esto representa, solamente en Chiapas mueren aproximadamente 3,000 personas al año por la diabetes. Pero a esto también hay que sumarle las muertes por enfermedades del corazón o cardiovasculares. Es la segunda causa de muerte en el país. Hasta el propio gobierno de México ha culpado a la Coca-Cola por la muerte de millones de mexicanos desde hace varios años. Obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres que están asociados con la obesidad, y se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados, que tienen un altísimo contenido de azúcares diversos. Hoy es mayormente fructosa, proveniente del jarabe de maíz, pero que aportan al organismo una cantidad exorbitante de calorías. Y como respuesta, la Coca-Cola dice que va a reducir en al menos 30% el contenido de azúcar en su receta original. Dice, pero nadie lo sabe, porque ni siquiera sabemos qué contiene o cómo está hecha la composición de la Coca-Cola. Es secreto. Muchas personas no tienen a veces otra opción más que tomar Coca-Cola en lugar de agua. El agua que beben los habitantes de Chiapas está contaminada. En el estado de Chiapas, México, se concentran los índices de pobreza más altos del país. 1 de cada 3 familias no tiene acceso al agua por tubería, y la que les llega está tan sucia y contaminada que nadie se atreve a tomarla. Miles de personas tienen que caminar durante horas para tener que comprar agua embotellada a un precio que muchas familias no se pueden permitir. Según los datos oficiales, cada hogar
debe comprar en promedio 1.500 litros de agua embotellada por año. Pero ¿para qué ir tan lejos si en la tienda de la esquina siempre estará un fiel distribuidor de la Coca-Cola a un precio más que accesible? Las condiciones del agua que salen por las tuberías en las pocas partes donde llega no es precisamente la más saludable. De hecho, beber del agua de México es imposible. A simple vista, el agua llega con sedimentos o una coloración turbia, a veces se ve como lodosa. Hasta la misma ONU ya ha denunciado la situación en la que viven cientos de comunidades indígenas en el país. ¿Quieres saber algo que te va a indignar? Como te expliqué en este video, el agua que empresas como Coca-Cola, Nestlé y otras gigantes corporaciones obtienen de México son de pozos profundos. El gobierno, a lo largo de los años, les ha privatizado o concesionado esa agua que es totalmente pura, de la mejor calidad. Mientras tanto, el agua que el gobierno y los municipios distribuyen a la gente proviene de manantiales superficiales que en su mayoría están contaminados. Por eso cuando llueve, el agua sale revuelta de la llave. Y en esos manantiales o ríos, también muchas de estas empresas transnacionales tiran sus desechos industriales para no pagar el tratamiento de aguas residuales. Las únicas fuentes de agua que nos han dejado a los mexicanos la contaminan ellos mismos y nos obligan a comprarles su agua, que no es suya, debería de ser nuestra, y nos la venden en forma de botellas, de Coca-Cola, de cervezas, de jugos. De hecho, en pruebas que se han realizado al agua disque potable de México, se ha comprobado que existen altas cantidades de E. coli o cólera, una realidad que pone en riesgo la vida de los habitantes de varias regiones del país, sumado a la ya normalizada diabetes. En México, si no tienes dinero, solo nos han dejado dos opciones: o nos enfermamos de diabetes o nos enfermamos de cólera. Una investigación revela que Coca-Cola ha consumido el agua de Chiapas, y aunque la Coca-Cola ha negado el daño y las muertes que ha causado en México, organizaciones internacionales como Truth Out realizó una investigación donde se asegura que en muchas regiones de Chiapas el agua se está acabando aceleradamente, y por lo pronto hay un culpable a la vista: la planta embotelladora de Coca-Cola en esa región, que se ha consumido un promedio de 1.8 millones de litros de agua por día. Según la Conagua, Coca-Cola tiene permitido explotar 28.2 millones de metros cúbicos de agua cada año. Sus operaciones se centran en Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Campeche y Estado de México. Esta planta, abierta desde 1994, posee permisos de la Conagua, del propio gobierno, para extraer el agua de pozos profundos. Y en promedio, el agua que ellos extraen sería más que suficiente para abastecer a todos los residentes de Chiapas con agua potable. Pero no la tienen porque se la lleva la Coca-Cola. Una información que pone en contexto el poder que tiene la Coca-Cola en México. Y es que en nuestro país, la legislación actual está muy a favor de la explotación de recursos naturales de parte de estas compañías multinacionales, pero también por el gran poder político que estas empresas tienen. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox fue uno de los directivos de FEMSA, la empresa mexicana encargada de las operaciones de Coca-Cola en el país. Por cierto, esta embotelladora de Coca-Cola es una de las más importantes en todo el planeta debido a su gran volumen de producción. Y por eso en menos de 30 años, esto ha resultado en que el pueblo de San Felipe Catepec comience a quedarse sin aguas en sus pozos y ha obligado a los habitantes a tener que comprar el agua embotellada a la misma Coca-Cola por si fuera poco. Durante la misma investigación de Truth Out, se pudo constatar que residentes de este sector tienen menos de 12 años solicitando la construcción de un pozo profundo que alivie el suministro de agua en el pueblo. Pero la respuesta del gobierno de Chiapas ha sido el silencio absoluto. Y es que dragar agua de un pozo profundo también implica quitarle parte del agua que actualmente extrae la misma Coca-Cola. Y mientras tanto, las muertes y las complicaciones de salud siguen creciendo. La Coca-Cola se lleva el agua y no paga por eso, además del consumo excesivo de la Coca-Cola en esta región. También se ha cuestionado la cantidad del agua que esta empresa extrae del subsuelo mexicano, gracias a una concesión otorgada por el gobierno de México.
Tanto esta empresa como la Comisión del Agua en México aseguran que las operaciones de esta fábrica y de las otras empresas que se han autorizado a explotar y a comercializar el agua de los mexicanos no ponen supuestamente en riesgo el suministro del agua para los habitantes. Pero son los mismos habitantes quienes aseguran que es algo totalmente falso y que es precisamente la Coca-Cola y estas políticas públicas las que han dejado sin agua a esta región conocida por sus grandes mantos acuíferos. Parte de las denuncias realizadas por la sociedad civil de Chiapas incluyen la poca aportación o derrama económica que esa embotelladora le deja a la ciudadanía. Denuncian que esta empresa tiene 40 permisos de explotación de pozos y solo paga 2.600 pesos mexicanos por ese permiso, o lo que es igual a $128 al año. $128 es lo que paga la Coca-Cola por saquear el agua del país, y las ganancias que obtienen por ese saqueo son multimillonarias. Y esto ha sido confirmado por el mismo informe de Right to Drinking Water en el año 2007, en donde se ha evidenciado que Coca-Cola no paga más de 150 euros por permiso en el país, al mismo tiempo que reporta ganancias por saquear el agua de México de $562 millones, con más de $8,000 millones en ingresos. Por supuesto que han existido protestas de algunos habitantes de San Felipe y San Cristóbal de las Casas, dos de los pueblos más afectados por esta planta, y esperan que se les revoque el permiso del agua a la Coca-Cola. Pero como era de esperarse, esto nunca sucedió y nadie hizo nada al respecto. Dime cuál es tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado mi video, déjame decirte que detrás de esta pantalla hay todo un equipo de investigación, de redacción, de edición, efectos y musicalización. Queremos entregarte el mejor contenido, y si te gustan nuestras investigaciones, puedes ayudarnos con tus donaciones en nuestro grupo de Patreon. Puedes unirte haciendo clic en el link que te dejo en la descripción del video. Gracias también a todos los que nos hacen el favor de vernos, de suscribirse a nuestro canal y que nos han hecho crecer tan rápido. Yo te veo en el próximo video.